Somos estudiantes de la Universidad Politécnica de San Luis Potosí en México y de la Universidad Pontificia Universidad Católica del Ecuador en Ecuador. Estamos haciendo un proyecto COIL y estamos conformados por Lorena Gaitán Rojas, César Iván Márquez Medina, Santiago Alejandro Vaca Pinos, Pamela Catalina Villacres Novoa y yo, Vanessa Giselle Ruiz González. El tema que decidimos analizar es la inflación en ambos países durante los últimos 24 meses. Tomamos este periodo de tiempo a raíz de la pandemia para ver cómo la pandemia por COVID-19 ha afectado en la inflación en ambos países. Objetivos del proyecto COIL. El proyecto COIL tiene como objetivos presentar qué país de Ecuador y México ha tenido mayor inflación últimamente, además de comparar los datos recabados de ambos países para lograr observar si hay alguna tendencia en los meses con mayor inflación. Conceptos generales. El concepto general para esta investigación fue el IPC, que es el índice de precios del consumidor. Este nos permite medir la variación de precios en el tiempo de una canasta de bienes y servicios representativos del consumo nacional de los hogares. Esta variación se conoce como inflación. Comparación del nivel de inflación entre Ecuador y México. En esta tabla podemos observar que están puestos los dos índices de variación, tanto como de México como en Ecuador, desde marzo del 2020 hasta febrero del 2022. Y podemos observar que en Ecuador la variación no ha sido muy alta y no ha pasado a más de 1. Siempre se ha mantenido en 0 o incluso en menos de 0, lo cual sería una deflación, pero no ha tenido índices altos a comparación de México, ya que en México podemos observar que en marzo del 2020 está en 3% y en febrero del 2022 está un poco más arriba del 7%. Así que podemos observar claramente que en México ha tenido una inflación muy alta en los últimos 2 años. Aquí podemos observar dos tablas de México y Ecuador, en donde nos indica la inflación de cada país por separado. Y aquí podemos observar que en Ecuador incluso existe deflación entre los meses de marzo y septiembre del 2020. Y de ahí se mantiene una inflación normal hasta febrero del 2022, que no sobrepasa el 1%. Y en México podemos observar que desde marzo del 2020 tenía una inflación del 3% y a finales de febrero de 2022 tiene una inflación casi del 7%, un poco más aproximadamente, y por lo que podemos concluir que la tasa de inflación en México es mucho más alta que la de Ecuador. Y eso también se debe a que Ecuador es un país dolarizado, se dolarizó a principios del año 2000 y por ende se ha mantenido en una inflación casi nula, como se puede observar en el gráfico. Conclusiones del proyecto. México tiene considerablemente una inflación mayor con respecto a Ecuador, ya que tiene en promedio los últimos 2 años una tasa de inflación de 4.84% a comparación de Ecuador, que tiene solamente una inflación del 0.08%. Aún así, se puede apreciar que ambos países han ido aumentando dicha tasa, pudiendo suponer que es consecuencia de la pandemia. La otra conclusión sería que cabe recalcar que Ecuador no sufre de problemas de inflación, ya que es un país dolarizado desde principios de 2000 y por ende la variación es muy baja. En general, todos nos llevamos una muy buena experiencia del proyecto, ya que este tenía una premisa muy importante y muy interesante, la cual era trabajar con más alumnos que están llevando la misma materia, pero en otro país, lo cual pues conllevaba abrir tu círculo social, interactuar con ellos, trabajar con estas personas, y todos nos llevamos una muy buena sorpresa, la cual es que pues tenemos muchas similitudes y todos nos acoplamos muy bien, lo cual fue muy agradable en general todo el proyecto. Ojalá haya más experiencias como esta en otras materias para salir de la rutina y pues conocer más gente. Aquí está nuestra bibliografía, que en sí fueron las bases de datos de cada país. Para Ecuador fue el INEC y para México fue el INEGI. Gracias.